Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Gómez Gival y esta es una exposición para la materia de prevención y promoción de la salud. En esta ocasión vamos a hablar de cambios en los hábitos de salud. Recuerda que esta exposición es un apoyo para las lecturas que debes hacer del tema. Todos los materiales que necesitas están en la plataforma. Cualquier duda o cualquier comentario puedes mandarme un mensaje a través de la plataforma Moodle. ¿Qué hace que una persona decida cambiar en sus hábitos de salud? Es una pregunta que se hace muchísima gente. Todas las instituciones, gobiernos, hospitales tienen esta pregunta en mente. Y la psicología, como la ciencia del comportamiento humano, ha encontrado algunas respuestas a esta pregunta tan importante. Algunas de las ideas, pensamientos o cogniciones que pueden tener las personas y que están relacionadas con este cambio de hábito de salud. La primera podría ser la percepción de riesgo, es decir, de qué manera evaluamos una posible complicación, un posible riesgo a nuestro bienestar o salud. Como te había comentado en otra exposición, en ocasiones el factor cultural, el factor social entra en juego y es posible que desarrollemos cierto sesgo, es decir, que en vez de buscar una solución, pues simplemente decidamos subestimarlo y pues de esa manera desechar o no tomar alguna acción preventiva. ¿Okay? Entonces, a veces cuando a lo mejor una persona tiene un dolor de cabeza o tiene un malestar físico, la primera opción nunca es ir al médico a hacerse una revisión. Obviamente aquí pueden entrar muchísimos factores, pero definitivamente muchas personas no toman como primera opción la visita al médico. Entonces, en ocasiones deciden ignorar los síntomas, deciden ignorar las molestias y pues confiarse, ¿no? Obviamente acá van a entrar muchísimos factores, pero definitivamente podemos ver que la percepción de riesgo puede ser es fundamental para el cambio en los hábitos de salud y es un elemento que definitivamente nosotros como psicólogos podríamos aprovechar para que alguien decida hacer un cambio. Otro elemento que es muy importante son las expectativas de cambio, es decir, ahí tenemos que ayudar a que la persona entienda quién es el responsable del cambio. En muchas cuestiones, en muchas situaciones, las personas podrían preguntarse por qué está pasando esto. Y en algunas ocasiones podrían dar la respuesta de, bueno, es que fue la suerte, las cosas fueron así, ¿no? O si todos tienen este problema, si todos padecen esta situación, pues que yo la padezca, pues ni modo, ¿no? Es que así es la cosa. Entonces, la idea de este segundo punto es ayudar a que las personas poco a poco vayan tomando esa responsabilidad, tomar esa iniciativa para las acciones y llevarlos desde el punto de, pues, no es mi problema, yo no soy responsable, y llevarlo o transitarlo hacia diferentes puntos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para cuidar mi salud o para generar un cambio? Y obviamente la pregunta más complicada: ¿cuánto esfuerzo hay que imponer? ¿Cuánto esfuerzo tengo que dedicarle a este cambio de hábito? ¿Okay? En ocasiones puede ser algo muy escueto, muy sencillo, ¿no? Pero hay otros casos donde a lo mejor, si la persona ha vivido muchísimos años con una determinada situación, pues obviamente generar este cambio puede causar mucho ruido. Entonces, el segundo elemento con el que podemos intervenir para generar un cambio definitivamente son las expectativas de cambio. Recuerda, en primer lugar, favorecer esa responsabilidad, identificar las acciones y pues obviamente ir trabajando en esta cuestión del esfuerzo, que es el punto más complicado. Un tercer elemento
por el cual la gente desea hacer un cambio en su hábito de salud es la autoeficacia. Aquí obviamente te recomiendo que leas mucho al autor Bandura, que es el que propone este concepto, pero en términos generales lo que es la autoeficacia tiene que ver con qué tan capaz me veo para llevar a cabo el cambio. ¿Okay? ¿Qué tan capaz me siento, por ejemplo, para empezar a hacer ejercicio, para cumplir una dieta, para tomar mi medicamento en los horarios que me dice la receta? Entonces, aquí obviamente vamos a encontrar diferentes niveles, obviamente de acuerdo al reto, de acuerdo a la situación que presenta una persona, pues obviamente la autoeficacia puede variar, ¿no? No es lo mismo decirle, bueno, tienes a lo mejor, no sé, un año para bajar de peso, que decirle a una persona, bueno, es que tienes a lo mejor 3 meses, 4 meses para hacer un cambio muy importante en tu composición corporal, porque si no, pueden haber consecuencias muy graves. Entonces, todo esto que rodea a la persona, pues definitivamente afecta la autoeficacia, y ahí es otro punto, es otro elemento donde nosotros los psicólogos podemos agarrarnos para hacer nuestras intervenciones y favorecer los cambios en los hábitos de salud. Muy bien, entonces también para realizar el cambio en los hábitos de salud podríamos utilizar algún modelo o alguna teoría psicológica. Como tú sabes, pues existen diferentes perspectivas sobre qué es la psicología y cómo se puede hacer. En general tenemos el enfoque conductual, ¿no? Donde hacemos un análisis funcional de la conducta de una persona, es decir, a lo mejor la conducta de comer demasiado, de hacer poca actividad física, tiene una función para la persona y su contexto. La idea es descubrir cuál es esa función y cómo podemos generar esos cambios. Otro enfoque que podemos utilizar para la modificación del cambio es el enfoque cognitivo-conductual, donde ayudamos a que las personas vayan identificando cuáles son aquellas creencias que son irracionales y que obviamente tienen una influencia en que aparezca o no una conducta. Hay ciertas creencias que a lo mejor pues, limitan a la persona, de alguna manera han aprendido esa creencia, como por ejemplo, no soy bueno para hacer ejercicio, no soy bueno para cumplir una dieta, o nunca seré capaz, es muy difícil, es imposible. Entonces, todas estas perspectivas, todas estas situaciones, pues obviamente afectan la conducta. Por último, uno de los modelos más conocidos y que hemos hablado en otras ocasiones, en otras materias, es el de etapas de cambio de Prochaska y Di Clemente, donde estos autores nos proponen que las personas, para realizar un cambio muy importante en sus hábitos, pasan por diferentes etapas. Por ejemplo, desde la persona que no tiene ni idea o no piensa siquiera en hacer alguna especie de cambio, pues hasta la persona que ya está haciendo algo, ¿no? Entonces, de un punto a otro pasamos por diferentes etapas y pues obviamente cada una de ellas tiene sus implicaciones y tiene sus maneras de intervenir. ¿Okay? Entonces, existen diferentes modelos y obviamente podríamos, de acuerdo a la problemática de la persona, podríamos adoptar uno u otro. Lo importante, te repito, es que tú puedas como estudiante profundizar en cada uno de ellos, ver cuál funciona mejor o cuál tiene mayor evidencia y obviamente ponerlo a la práctica en los diferentes problemas o situaciones de salud en los que una persona puede estar. Ahora bien, algunas vías que se han utilizado para esta modificación de conducta es el uso de campañas informativas. Es la estrategia clásica, es la estrategia que la mayoría de los gobiernos, instituciones sociales, etcétera, pues han implementado, ¿no? Sin embargo, vamos a ver ahí como que
la parte de teoría y la parte de práctica y realidad, ¿no? Donde normalmente una campaña informativa debe tener las siguientes características. Punto número 1, la comprensión del mensaje, es decir, qué queremos dar a entender, cuál es la idea central, la aceptación de las propuestas, ¿okay? Obviamente todos los puntos están conectados. Para que haya una aceptación de esta idea, a lo mejor cuida tu peso, no consumas drogas, pues obviamente tiene que haber esta aceptación de propuestas o de la idea. La retención del mensaje, que a la persona no se le olvide, Y el último paso, que es el más difícil y que muchas veces pues estas campañas desafortunadamente no logran un efecto duradero, pues es esto, ¿no? El de acción efectiva. Entonces, esas son las características que debe tener una campaña informativa y te repito, es una de las estrategias más utilizadas, pero que a veces no logran un cambio duradero. Veamos algunos ejemplos. Creo que para algunos esta es una campaña clásica, ¿no? La de Vive sin drogas, el muñequito, la canción, la florecita cantando. Es decir, es un clásico, ¿no? En algunas generaciones esto es un clásico. Y pues definitivamente tuvo un impacto porque yo creo que muchos todavía recuerdan esa canción. Pero ¿hasta qué punto la campaña logró un cambio significativo, un cambio importante? Entonces, pues aunque tuvo ahora sí que mucha presencia, obviamente tuvo mucho recuerdo, pues no sabemos hasta qué punto realmente esta campaña fue efectiva, ¿no? En ocasiones las campañas como estrategia apelan al miedo, es decir, apelan a que esta emoción básica de todos los seres humanos pues sea como el motivante, sea lo que cause ese cambio de conducta, ¿no? Obviamente es un poco polémico, obviamente hay un profundo debate ético sobre qué tanto las instituciones o en general deben utilizar esta campaña, ¿no? De apelación al miedo. Algunos, los que pues sí ha habido cierta evidencia siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Por ejemplo, esta apelación debe dejar bien claro cuáles son las consecuencias indeseables para la salud, ¿okay? Es decir, ¿qué te va a pasar si haces una u otra cosa? Los mensajes deben convencer de que las consecuencias son reales y que puedan afectarlas. Como habíamos visto en otra exposición y en parte de esta, uno de los principales desmotivadores o lo que afecta en el cambio de conducta es que las personas subestiman los peligros, ¿okay? Pensamos que a lo mejor no es tan grave o que eso no me puede pasar. Y pues obviamente para superar ese sesgo de pensamiento, pues la campaña que apela al miedo tiene que demostrar que esa situación, esa experiencia, esa consecuencia puede ser muy pero muy cercana, para que la persona realmente pues le genere por lo menos las ganas de preguntarse qué pasó, ¿no? ¿Qué puede pasar o qué tan cerca estoy? Describir claramente la manera de evitar esas consecuencias negativas. Es decir, sí, hay un peligro, sí, está muy real, pero también tiene que quedar muy claro cuáles son todas aquellas acciones que pues definitivamente nos van a ayudar a salvarnos o van a ayudarnos a brincar esa consecuencia negativa en la salud. ¿Okay? Y obviamente, por último, una característica que debe tener este tipo de campañas es persuadir a las personas para comportarse de una manera que se sugiere, ¿no? Es decir, que a lo mejor hagas más ejercicio, a lo mejor hagas más deporte, etcétera. Veamos otro ejemplo igual, aterrizando un poquito a la cuestión real. Pues creo que en algún punto a lo mejor te tocó vivir este cambio, ¿no?
En algún momento pues nosotros conocimos los cigarros con ese tipo de cajitas. Incluso había comerciales, ¿no? Creo que unos vaqueros en la tele ahí fumando con el frío, ¿no? Pero poco a poco pues esta situación fue cambiando hasta el punto donde pues ahora la publicidad que incluyen las cajitas son advertencias. Es decir, ¿qué va a pasar si tú consumes esto? ¿Okay? O aquí nada más te traigo dos ejemplos, pero hay diferentes fotografías, diferentes situaciones donde pues te dicen, oye, el cigarro contiene veneno para ratones, el cigarro puede afectar tu embarazo, el cigarro te puede traer cáncer pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, recordando un poquito, ¿no? Eso sería como una apelación al miedo, donde te están diciendo cuáles son las consecuencias que te puede traer fumar, ¿no? Y pues obviamente aquí tenemos toda la explicación, ¿no? Y pues yo creo que hasta cierto punto ese tipo de campañas están ayudando a que las personas pues vean que estas situaciones, esto es real y que obviamente le puede pasar a cualquiera. Pues creo que está más que claro. Sin embargo, el único punto es hasta qué punto realmente esas campañas están afectando a las personas. Es decir, qué tan efectivas son las intervenciones utilizando campañas de miedo. Te repito, es un tema polémico, es un tema complejo, pero que en ocasiones las instituciones de gobierno, entre otros elementos, pues podrían apelar a utilizar esa estrategia, ¿no? Definitivamente polémico, pero que pues es una herramienta que se podría utilizar. Ahora bien, vamos a ver las conductas de promoción de salud. Ahora, todas estas conductas, las que vamos a ver, son pues las adecuadas, las que estamos buscando desarrollar en una persona, en un grupo o en una comunidad. Y como dice ahí, lo que están haciendo es, además de alcanzar un nivel óptimo de bienestar físico y psicológico, es adoptar un estilo de vida para prevenir una enfermedad. ¿Okay? Entonces, todas las conductas que vamos a ver van para esa dirección. Obviamente, la clásica es el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tiene muchos beneficios. Por ejemplo, mantiene la presión sanguínea entre valores normales, disminuye el riesgo de padecer afecciones cardíacas, el peso corporal se mantiene dentro de los parámetros normales, contribuye a prevenir osteoporosis, disminuye la ansiedad y ayuda a tolerar y superar las diversas molestias del envejecimiento. Es decir, es una actividad que definitivamente trae muchos beneficios. Y sin embargo, y desafortunadamente, sobre todo aquí en Yucatán, pues no hemos logrado que muchas personas se involucren en esta cuestión del ejercicio. Por eso Yucatán pues está alcanzando los primeros lugares de obesidad y diabetes, ¿vale? Porque no hemos logrado ese impacto. Pero la conducta de ejercicio podemos ver que trae muchísimos beneficios, que puede adaptarse a la edad y a las condiciones sociales de las personas. Por ejemplo, ahora con la situación del COVID, pues muchos gimnasios o centros han tenido que arreglárselas para diseñar ejercicios que se puedan realizar desde casa. Es decir, utilizando a lo mejor una silla, un mueble, garrafones de agua, botellas de agua. Es decir, aprovechar los elementos que tiene la persona para que haga ejercicio. Esto ha sido todo un reto, pero creo que ha logrado demostrar que el ejercicio se puede hacer desde casa, que no es necesario a lo mejor un gimnasio muy costoso o inaccesible, sino que en casa podemos trabajar tranquilamente y podemos recibir todos los beneficios que se mencionan sobre esta actividad. Creo que una campaña que a lo mejor se te hace más conocida es la de Chécate, mídete y muévete, ¿no? Y la cancioncita. Creo que todo el mundo nos acordamos de esa tonada, nos acordamos de esa canción. Y pues igual era, creo que muy interesante. Sin embargo, me parece que no ha habido medidas
sobre qué tan efectivo son estas propuestas. Como puedes darte cuenta, ahora sí que el talón de Aquiles de la intervención, de las intervenciones, son qué tan efectivas son, ¿no? Obviamente aquí hay que contextualizar, ¿no? Esta era una campaña nacional, la idea es que todo el país tuviera esta información, tuviera esta iniciativa, pero el problema es que cuando queremos evaluar, bueno, qué también funciona, qué cambio está generando, cómo lo está haciendo, son preguntas que no podemos responder porque no tenemos a lo mejor indicadores o no tenemos las herramientas para saber qué pasó con esa campaña. Entonces, nuevamente aquí, una campaña que yo creo que desde el punto de vista mercadológico funcionó porque tuvo su impacto en la población, la gente se aprendía la canción, etcétera, pero como podemos ver, se repite el error de qué tan efectivo es, ¿no?, una determinada campaña. Otro punto importante es la prevención de accidentes. Es decir, vamos a ver ahorita unas estadísticas, pero en general es un accidente es una situación que es independiente a nosotros o a nuestra voluntad, pero que pueden ser evitados. ¿Okay? Puede haber accidentes de tránsito, accidentes en casa, accidentes de tránsito, etcétera, ¿no? En general, esta línea de trabajo para los psicólogos implica, por ejemplo, la identificación de conductas de riesgo. Sabemos que las personas siempre pueden caer en ese tipo de conductas o pueden llegar a hacerlas. Otro elemento es operacionalizar, es decir, en qué consisten estas conductas, cuáles son aquellos factores que favorecen su aparición, que las refuerzan, ¿okay?, o que las facilitan. A partir de estos elementos es cuando ya podríamos diseñar o más o menos pensar cuál va a ser nuestra intervención y sobre todo cómo vamos a modificar actitudes para favorecer ese cambio. Y por último, que es el punto que creo que nos había hecho falta en todo lo que hemos visto, es evaluar el proceso. Es decir, cómo me voy a dar cuenta que mi campaña, mi programa social, mi proyecto social realmente está generando un cambio. ¿Okay? Vamos a ver ahora unas estadísticas acá en esta página de internet. El tema de movilidad es un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención, es un fenómeno muy interesante. Y una de las estadísticas que en lo personal me llama más la atención es cuántas personas se ven involucradas en accidentes y que desafortunadamente pierden la vida. Aquí tenemos una captura de un reporte donde nos están indicando que accidentes viales matan más que el narcotráfico. Al año mueren 17,000 personas. ¿Okay? Esto es un factor que llama mucho la atención porque afecta sobre todo a los jóvenes. ¿Okay? Y como habíamos visto en la diapositiva anterior, realmente es algo que podemos llegar a prevenir. Es algo en lo que podemos intervenir y podemos ayudar a que esto se vaya reduciendo, para que cada año ya no sean 17,000 ni 20,000, sino que al contrario, cada vez se reduzcan. Aquí entra en juego nuevamente el trabajo multidisciplinario, es decir, que el psicólogo sí, efectivamente puede trabajar con la conducta, puede trabajar con los pensamientos, con las creencias, con las emociones, pero si no se hace una intervención también desde la perspectiva del contexto, desde la perspectiva de la situación, pues lógicamente no vamos a generar ningún cambio. Podríamos generar una campaña de miedo sobre accidentes y demás, pero si a lo mejor no hay un sistema de control, no hay un sistema que imponga multas, que establezca, pues sí, sanciones a esos comportamientos y se facilite que esos comportamientos se vayan repitiendo, pues obviamente va a ser muy difícil que estas muertes por accidente se disminuyan. Entonces a lo mejor ahí el psicólogo tiene mucho que decir, a lo mejor cuando se diseñan espacios urbanos, cuando se diseñan calles,
colaboración con ingenieros o con diseñadores urbanos, porque obviamente pues, somos los expertos en conducta humana, pero que necesitamos que también el contexto que rodea a las personas pues ayuden a disminuir estas conductas, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con cuestión de infraestructura, tamaño de calles, pues hasta cierto punto son factores que pueden predisponer para que las personas manejen, por ejemplo, a un exceso de velocidad, ¿ok? Pero si a lo mejor, imaginemos, no sé, que en periférico un día ponen topes, lo que va a pasar es que automáticamente todos van a tener que bajar la velocidad, y ya eso está, disminuir la velocidad, pues definitivamente es un factor relacionado con la aparición de accidentes, ¿okay? Entonces, esta es otra gran línea en la cual los psicólogos sociales y comunitarios definitivamente se tienen que mover porque hace mucha falta la intervención. Y bueno, otras conductas en las que nos vamos a ir centrando en otras exposiciones son, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo y la dependencia. Esta última es una de las que están igual últimamente a mucho debate sobre exactamente qué es la dependencia, ¿no? Antes se pensaba que la dependencia o adicción tenía únicamente que ver con sustancias, ¿no? Consumo de alcohol, consumo de drogas, etc. Sin embargo, en los últimos años también hemos observado ciertos fenómenos, es decir, las personas que a lo mejor necesitan estar jugando constantemente en un casino. Ahí, por ejemplo, pues no hay una situación que esté mediando la dependencia, sino es la conducta de jugar. Otra es la conducta de estar siempre conectado, siempre estar con el teléfono. Y también hemos observado casos de chicos que, bueno, con las facilidades que hay ahora, ¿no? De las consolas, de juegos en celular, etcétera, pues una dependencia a utilizar constantemente este tipo de videojuegos. Entonces es un tema que es polémico, pero que es necesario que también abordemos, porque definitivamente la dependencia pues es una conducta nociva para la salud. ¿Okay? Entonces vamos a dejar hasta aquí la exposición. Recuerda que es muy importante que tú revises el texto que está en tu plataforma. Esto solo es un material de apoyo. Lo importante es que tú hagas una revisión a profundidad de estos temas. Cualquier duda, cualquier comentario, recuerda que puedes dejármelo en la plataforma Moodle y nos vemos en una próxima exposición.